Dios nos ha dado a todos una responsabilidad. Esa responsabilidad nosotros debemos cuidarla y llevarla siempre dentro de la voluntad de Dios. Sea cual sea esa responsabilidad que nosotros tengamos, debemos llevarla siempre dentro de la voluntad de Dios. Todos tenemos una responsabilidad. Por ejemplo, algunos tendrán un ministerio en la iglesia, algún pastorado, un liderazgo en la alabanza, un liderazgo en la enseñanza, un liderazgo en la administración del evangelismo, en cualquier ministerio que pudieras tener, pero sobre todo el ministerio que a todos nos fue dado, el ministerio de nuestra familia. Todas esas responsabilidades o las responsabilidades que pudiéramos nosotros tener, nosotros debemos llevarlas a cabo siempre bajo la voluntad de Dios, porque en el momento que nosotros emprendemos esa ruta lejos de la voluntad de Dios, entonces todo se viene abajo y nuestra vida o ministerio van a ser cesados o van a ser cortados, ¿verdad? Porque la misericordia de Dios y la paciencia de Dios es muy larga. Dios tiene una paciencia muy larga y Él cada día nos ha perdonado nuestros errores, porque todos nos equivocamos. Eso lo tenemos que reconocer, cada uno de nosotros. Pero cuando nosotros nos obstinamos en la rebeldía contra Dios, cuando nosotros nos levantamos contra el mismo Dios verdadero, entonces no hay quien pueda detenerlo a Dios. Y dice la palabra, dura cosa es dar coces contra el aguijón, ¿verdad? El Señor Jesucristo le dijo al apóstol Pablo, y también que es algo terrible caer en manos de un Dios vivo, ahí en Hebreos. Entonces, nosotros, hermanos, estamos bajo la cobertura de un Dios misericordioso, bondadoso, un Dios bueno, pero su palabra nos dice también, nos enseña que la obstinación es como un pecado de idolatría y la desobediencia es como pecado de adivinación. Entonces Dios se ofende grandemente cuando nosotros vivimos en rebeldía deliberada, es decir, consciente, completamente consciente, contra Dios y contra su voluntad. No podemos vivir así toda la vida. Dios nos va a tener una larga paciencia, pero va a llegar un momento en el que Dios nos va a enderezar, ¿verdad? O nos va a cesar, ¿verdad? De nuestras labores. Aunque la palabra también dice que irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pero tenemos algunos casos, como por ejemplo el caso de Elí, ¿verdad? El sacerdote. Él tenía un llamamiento como sacerdote de Dios y Dios nunca revocó su llamamiento. Simplemente se terminó su vida. Entonces, tenemos casos en los que nosotros podemos ver ejemplos en los que Dios no se retracta. Dios no se retracta del llamamiento que hace a sus siervos, pero si sus siervos son obstinados en su pecado, entonces
lo que va a ocurrir, ¿verdad?, es que Dios va a poner un alto. Y tal vez no sea tan agradable lo que estamos hablando ahorita, ¿verdad? Pero precisamente es una advertencia que nos hace la palabra de Dios. Y vamos a hablar, como ahorita lo estamos viendo ahí en el título de la transmisión, de los verdugos de nuestro ministerio, basado en este pasaje. Resulta que cuando el Señor Jesucristo estaba en su predicación, estaba cumpliendo con su ministerio, el rey Herodes escuchó acerca del Señor Jesucristo, ¿verdad?, todo lo que hacía y todo lo que se decía acerca de él. Todos pensaban algo distinto a lo que realmente estaba ocurriendo con el Señor Jesucristo. Algunos pensaban que el Señor Jesucristo era Elías y que era Elías preparando la venida del Mesías, porque eso es lo que estaba profetizado. Primero iba a venir Elías y después iba a venir el Mesías prometido. Entonces por eso pensaban que se aproximaba la venida del Mesías, porque pensaban que era Elías. Versículo 15. Otros decían, es Elías. Algunos también pensaban que era Juan el Bautista, ahí en el versículo 14, que ha resucitado de los muertos, fíjense. O un profeta en el versículo 15 nuevamente, o alguno de los profetas. Veían gran poder en el Señor Jesucristo y pensaban que era alguna de estas personas. Y Herodes también, al igual que la gente, pensó, versículo 16, que era Juan el que yo decapité, palabras de Herodes, que ha resucitado de los muertos. Herodes veía todos los poderes que actuaban por el poder del Espíritu Santo de Dios en el Señor Jesucristo. Veía todos los milagros que hacía, o sabía o escuchaba acerca de los milagros que el Señor Jesucristo hacía, y pensaba que era Juan, que al haber resucitado de entre los muertos había él obtenido ese poder, porque antes de morir Juan el Bautista, pues él nunca hizo nada que manifestara una señal o un milagro. Todo lo que él hizo en el poder del Espíritu Santo era en palabra, era mucho, mucho mayor que cualquier milagro que pudiera hacer una persona aquí en la tierra, porque él estaba preparando el camino del Señor, porque él predicaba el arrepentimiento y la gente se arrepentía de sus pecados por la predicación de Juan el Bautista. Tenía una labor grande Juan el Bautista, pero luego Herodes, cuando lo encarceló a Juan el Bautista, fue encarcelado a causa de Herodías, porque Juan el Bautista, cumpliendo su ministerio, él no escatimaba en cuanto a palabra y era muy valiente en lo que él predicaba y no le tenía miedo a nadie, y él predicaba. Aún a Herodes le hablaba de su pecado y le decía, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano, a Herodías. Pero ocurre algo aquí, fíjense, algo que me llama mucho la atención, no sé si a ustedes también les llame la atención, pero me llamó la atención que a veces nosotros, ¿verdad?, queremos estarle diciendo a todo el mundo hasta de qué se van a morir, ¿verdad?, acerca del pecado y todo eso. Y hacemos bien, o sea, al hablar del pecado, al hablar del arrepentimiento. Pero hay algo bien especial en Juan el Bautista, fíjense, que no ocurre en muchos que en la actualidad se la pasan señalando, que más bien yo creo que
son como jueces de sus propios hermanos en Cristo. Y en el caso de Juan el Bautista, él tenía ese ministerio de la predicación del arrepentimiento. Y cuando le predicaba al rey Herodes, dice en el versículo 20, que le escuchaba, dice, se quedaba muy perplejo y le escuchaba, ¿cómo? De buena gana, fíjense. De buena gana. Es verdad que a veces escuchamos cosas de la palabra de Dios que no nos agradan mucho. Tal vez ahorita lo que estamos hablando sea muy poco popular, ¿verdad? Porque estamos hablando acerca del pecado, estamos hablando acerca de que Dios puede terminar con el cinismo de una persona, ¿verdad? Que esté continuamente ofendiendo a Dios y esté en rebeldía continua contra Dios. En lugar de decirle a la persona, Dios te va a bendecir, tu ministerio va a ser muy grande, en lugar de decirle esas cosas, pues la palabra de Dios nos advierte que si nosotros no entramos en cintura, ¿verdad? Que si nosotros no nos ponemos en el camino correcto, si no seguimos las pisadas del Señor Jesucristo, como dice el apóstol Juan en una de sus epístolas, entonces Dios va a tomar cartas en el asunto con nosotros. Bueno, más adelante, ¿verdad? Nosotros podemos ver que cuando ya está en la cárcel Juan el Bautista, Herodes, al mismo tiempo que Juan el Bautista está en la cárcel, hubo un día en el que cumplió años y hizo una fiesta. Dice el versículo 21, en la fiesta de su cumpleaños daba una cena a sus príncipes y tribunos. Hizo una gran fiesta porque cumplió años. Y en ese momento entró Herodías, la cual se puso a danzar, versículo 22. Y eso agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey Herodes le dijo estas palabras: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró, versículo 23, todo lo que me pidas te daré hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella, dijo a su madre, ¿qué pediré? Y ella le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Fíjense todo el aborrecimiento que había en el corazón de esta mujer por la denuncia que hacía Juan el Bautista. Era diferente el efecto de la palabra de Dios en el corazón de ella que en el corazón de Herodes. Herodes escuchaba de buena gana a Juan el Bautista, pero esta mujer lo quería matar. Fíjense, como vemos también, decíamos hace un momento que nos llamaba mucho la atención cómo Herodes escuchaba de buena gana, pero también nos llama la atención cómo al mismo tiempo la esposa de Herodes, Herodías, ¿verdad? Que Herodes había dejado a su legítima mujer, la había abandonado, ¿verdad? La repudió para poder casarse con esta mujer Herodías, que fue quien le dio la idea a su hija para que trajeran de esta manera tan particular la cabeza de Juan el Bautista, fíjense, para que dieran muerte de esta manera tan particular a Juan el Bautista, que trajeran su cabeza en un plato. Entonces ella entró, versículo 25, prontamente el rey y pidió diciendo, quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y así fue como Herodes, muy triste, por cierto, en el versículo 26 nos dice, a causa de que había jurado y que había testigos del juramento que él había hecho, en el versículo 27 nos dice que enseguida envió a uno de la guardia y mandó que fuese traída la cabeza de Juan. Bueno, hasta aquí podemos ver los acontecimientos, ¿verdad? Hasta el momento en el que Juan el Bautista fue decapitado por causa
de la predicación de la palabra de Dios. Entonces, vamos a ver por qué estamos hablando de los verdugos del ministerio. Vamos a pensar en el primer punto. Cuando nuestra vida y ministerio terminan por causa de nuestra rebeldía contra Dios. Entonces, pensando en este primer punto, ¿verdad? Cuando hay rebeldía contra Dios, como era el caso de Herodes, que más adelante su ministerio fue cesado. Su ministerio, me refiero al ministerio terrenal que tenía, que a fin de cuentas Dios se lo había dado, porque dice su palabra, la palabra de Dios, que Dios quita reyes y pone reyes. No te es dado más poder que el que te es dado de arriba, dice el Señor Jesucristo a Poncio Pilato. No tienes más poder que el que te es dado de arriba. Entonces Dios es quien pone a los reyes. Dios es quien da el poder a los reyes. Y Dios más adelante nos cuenta la historia secular, ¿verdad? Que Herodes fue incluso desterrado, fíjense. Y esta historia ya no aparece aquí en la palabra de Dios. Y todo lo que aparece en la palabra de Dios tiene un porqué, tiene una razón de ser. Nada es ocioso, ni una sola palabra, ni una jota, ni una tilde son ociosas en la palabra de Dios. Y vemos que esto que les estoy comentando no aparece en la palabra de Dios. Sin embargo, el testimonio del hombre en la historia secular nos dice que el rey Herodes o Herodes fue destituido, ¿verdad? Fue desterrado incluso, y terminó su reinado. ¿Por qué? Porque Dios se lo quitó. Entonces podemos ver nosotros que en el caso de los ministerios que nosotros pudiéramos tener, como los mencionamos al principio, pueden ser primeramente nuestra familia, después también algún ministerio que pueda Dios haberte dado de liderazgo en su iglesia, en la iglesia del Señor. Entonces, cualquier ministerio, principalmente el ministerio de la familia, nosotros debemos cuidarlo con temor y temblor, porque nos fueron dados por el Señor, cosa que no hizo Herodes. Y nosotros podemos ver en el caso de Herodes, por ejemplo, en el libro de los Hechos 4:24, podemos ver cómo es que está relacionado lo que ocurrió directamente con el Señor, ¿verdad? Con Dios. Dios es el que permitió que esto ocurriera, ¿verdad? Porque más adelante podemos nosotros ver también que el mismo rey Herodes que mandó matar a Juan el Bautista es también el mismo rey Herodes ante el cual se presentó el Señor Jesucristo, o fue presentado el Señor Jesucristo, para que le fuera juzgado por ser Galileo, por ser de Galilea. Entonces ese es el mismo rey Herodes que mandó azotar al Señor Jesucristo, lo mandó castigar, que lo menospreció, que lo escarneció. Ese mismo rey Herodes es el que mandó también matar a Juan el Bautista, porque aparecen también ahí en la palabra de Dios varios Herodes. Por ejemplo, cuando empieza el libro de Mateo, habla de un Herodes, que él es Herodes el Grande, que es el que mandó matar a los niños, ¿verdad? A los niños menores de 2 años. Ese es Herodes el Grande, pero de ese Herodes no estamos hablando. Y también en el libro de los Hechos aparece otro Herodes, que es Herodes Agripa. Y ese Herodes
¿verdad? Tampoco es el del que estamos hablando. Más adelante aparece otro que ya no lo llaman Herodes, pero también era Herodes era más bien como un nombre de una dinastía de reyes. Cada rey tenía su propio nombre, pero eran llamados Herodes. Entonces, para ubicarnos, ¿verdad? El Herodes del que estamos hablando es tanto el que mandó matar a Juan el Bautista, como ante el cual fue presentado el Señor Jesucristo y le menospreció y le escarneció al Señor Jesucristo. Y Hechos 4:24 nos dice que ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y todo lo que en ellos hay. Porque por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Entonces todo esto el Señor lo permitió. Podemos ver aquí la soberanía de Dios, que permitió que Juan el Bautista fuera asesinado de esa manera, y que también el Señor Jesucristo, por mano de Poncio Pilato y también por mano de Herodes, quienes estaban peleados, como dice uno de los evangelios, y que a partir de ese momento que el Señor Jesucristo fue presentado ante las autoridades romanas, es decir, ante Poncio Pilato y ante Herodes, desde ese entonces Poncio Pilato y Herodes se hicieron amigos, fíjense. Entonces podemos ver que se cumple la escritura, porque esto estaba escrito en el Salmo 2. Esta cita que tenemos aquí en el libro de los Hechos es una cita que está en el Salmo 2, versículo 1 y 2. Ahí en sus Biblias hay una referencia y ustedes lo pueden ver, y es donde dice que los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su ungido. Entonces esto se cumplió, y el rey Herodes, o Herodes y Poncio Pilato, ellos ni siquiera se dieron cuenta que estaban cumpliendo la escritura, que ya estaba profetizado que iba a pasar todo esto. Entonces podemos ver la relación que hay entre Dios y todos estos acontecimientos, ¿verdad? Que Dios lo permitió. Sin embargo, esto no significa que Herodes sea eximido de su culpa. No significa que Herodes, porque Dios permitió todo esto, incluso Dios dice: para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. No significa que Dios sea culpable de esto, porque el hombre, aunque Dios determina lo que ocurre aquí en la tierra, el hombre es completamente responsable de su propio pecado. Y en el caso de Herodes también fue así. Él fue completamente responsable de lo que hizo con Juan el Bautista, mandarlo matar, ¿verdad? Y también de escarnecer al Señor Jesucristo y menospreciarlo de esa manera. Aunque esto fue un instrumento de Dios para llevar a cabo el sacrificio del Señor, para que fuera cumplida la escritura, para que el Señor Jesucristo pagara por nosotros. Nosotros merecíamos ser escarnecidos, menospreciados por nuestro pecado, pero el Señor Jesucristo tomó nuestro lugar en ese aspecto, y en muchos otros aspectos también, y en su muerte también tomó nuestro lugar. Entonces, aún así, Herodes, como instrumento de Dios, él fue culpable de lo que él hizo. ¿Cuáles son los elementos que podemos ver aquí? Nuevamente volvemos al pasaje de Marcos capítulo 6. ¿Cuáles son los elementos que podemos ver aquí, que son los verdugos del ministerio? Ahora, ¿por qué decimos verdugos? Si ustedes se fijan aquí en el versículo 27, dice que el rey, en el versículo 27 de Marcos, ya volvimos a Marcos capítulo 6, dice que el rey
envió a uno de la guardia y mandó que fuese traída la cabeza de Juan. O sea, un verdugo fue a cumplir la orden del rey. Un verdugo es el que ejecuta a la persona, el que mata a la persona. Entonces, nosotros podemos ver cómo es que, así como un verdugo termina con la vida de Juan el Bautista, también un verdugo terminó con el reinado de Herodes, aunque fue a su tiempo, no fue inmediatamente, porque tenía que pasar lo que está escrito también ahí en los evangelios, que el Señor Jesucristo fuera presentado ante Herodes. O sea, todo esto estaba ya determinado. Perdón. ¿Cuáles son los verdugos? ¿Cuáles fueron los verdugos del rey Herodes? Vemos que es uno de ellos la simpatía con el mundo y sus deleites. Ahí en el versículo 21 podemos ver que él hizo una fiesta, una cena. Dice, en la fiesta de su cumpleaños daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea. Y vemos ahí que Herodías entra y hace una danza. O sea, podemos con esto imaginarnos qué tan baja era la calidad moral de todas estas personas que estaban ahí. Podemos ver que todos ellos estaban acostumbrados a esta clase de cosas, a esta clase de bailes, de danzas sensuales y todas estas cosas. Ellos estaban acostumbrados a eso, ¿verdad? A las borracheras. Recordemos que las fiestas en Israel duraban muchos días, y más la fiesta de un rey. Entonces, aquí podemos ver cómo es que Herodes, ¿verdad?, tenía simpatía con el mundo y con sus deleites. Fue una de las cosas. Ahora, ¿por qué? ¿Qué conexión tiene esto con que Juan el Bautista fue decapitado? Bueno, estos son los antecedentes, porque recordemos que fue no por la fiesta en sí, sino el rey Herodes, cuando hizo la fiesta y teniendo todos estos deleites mundanos, ¿verdad?, ya entrado en muchas copas. Entonces fue que el diablo aprovechó la ocasión, ¿verdad?, y entró la hija de Herodías a hacer esta danza. Entonces todo esto está conectado una cosa con otra. No podemos nosotros desligar nuestro comportamiento delante de Dios o delante de las personas de lo que pueda ocurrir más adelante en nuestro ministerio o con nuestra familia. Si nosotros tenemos simpatía con el mundo y con los deleites del mundo, cualquiera que esto sea, ¿verdad?, borracheras, fornicación, pornografía, cualquier cosa que sea que sabemos que a Dios no le agrada, y si tenemos simpatía con todas estas cosas, tarde o temprano nos van a llevar a la destrucción de nuestro ministerio principal, que es nuestra familia, y a la destrucción del ministerio que Dios nos haya dado. Tarde o temprano va a pasar, aunque nosotros veamos que no pasa nada y seguimos avanzando en el ministerio, y hasta de pronto vemos que nos va bien, y entonces pensamos que incluso pudiéramos llegar a pensar que hasta son premios. Todas esas bendiciones son premios por estar hundidos en el pecado. Pero realmente son misericordias de Dios. Dios está esperando que te arrepientas, que te vuelvas de tus malos caminos, que rectifiques tus pensamientos delante de Dios, así como el rey David. Crea en mí, oh Dios, un corazón que te ame a ti, conforme a ti, Señor. Entonces aquí podemos ver aquí que uno de los elementos o uno de los verdugos de Herodes fue
la simpatía con el mundo y sus deleites. Otro de los verdugos de Herodes fueron las bajas pasiones humanas. Vemos ahí en el versículo 22, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. O sea, si no hubiera ocurrido que esa mujer hubiera danzado ahí delante de Herodes, delante de todos esos hombres que estaban ahí, Herodes no hubiera llegado a ese punto de ofrecerle incluso la mitad de su reino, de ofrecerle lo que pidiera. Todo fue conectándose. Primero, el estar involucrado en la simpatía con el mundo y sus deleites. Después, estar en bajas pasiones humanas. Todo eso puede destruir tu matrimonio, tu familia, y también puede destruir tu ministerio. Aunque creas que nadie te está viendo, Dios sí te está viendo. Y aunque veas que la disciplina tarda en llegar, tarde o temprano va a llegar. Entonces, las bajas pasiones humanas, vemos aquí, o podemos aprender aquí en la palabra de Dios, están directamente conectadas con aquel punto que llevó a la decisión de Dios de terminar con el reinado de este hombre, Herodes Antipas. Entonces, podemos ver también otro de los verdugos, ¿verdad?, que son el adulterio y la fornicación. Vemos ahí el versículo 18. Dice, porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Como habíamos comentado, Herodes había repudiado primero a la mujer que Dios le había dado por esposa. La repudió. No sabemos si ya había antecedentes de fornicación, es muy probable, ¿verdad? Y la repudió a esa mujer para poder estar con la mujer de su hermano, ¿verdad? De su hermano Felipe. Entonces, tenemos aquí, ¿verdad?, que Herodes toma a la mujer de su hermano. Juan el Bautista lo denuncia este pecado y él empieza en un pecado de adulterio y fornicación. Aun cuando podamos decir que era lícito o era legal repudiar a la esposa en ese tiempo, repudiar a la esposa, darle carta de divorcio y luego casarse nuevamente, el Señor Jesucristo nos enseña claramente que cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra mujer comete adulterio, y el que se casa con la repudiada también comete adulterio. El Señor, las leyes del Señor están establecidas ya desde el principio. Dios los hizo hombre y mujer para que estuvieran unidos, para que formaran una familia y para que nunca se separaran, ¿verdad? No separe el hombre lo que Dios unió. Entonces, este rey Herodes estaba cometiendo estos pecados de adulterio y fornicación, porque de otro modo Juan el Bautista no le hubiera denunciado nada, no hubiera estado predicándole contra ese pecado que él tenía. No te es lícito, le dice, tener la mujer de tu hermano. Entonces, ese pecado de adulterio y fornicación, aunque este hombre, en este caso, ya había formado otra familia, pero fíjense qué familia había formado, para que la hija de Herodías entrara de esa manera y danzara ante estos hombres, ante Herodes. Pues podemos ver qué tipo de familia ahora tenía Herodes, por qué tipo de mujer había cambiado a la mujer que Dios le había dado en un principio. Entonces, el adulterio y la fornicación siempre
van a llevar hacia la destrucción del ministerio, de la familia. Entonces hay que tener cuidado con eso. Ahora dice el Señor también que cuando nosotros en nuestro corazón codiciamos a una mujer, y creo que también aplica de parte de la mujer para con el hombre, cuando solamente en el corazón codiciamos, en nuestra mente, dice el Señor, ya cometió adulterio. O sea, tan santo es Dios que Él considera que cuando tú codicias a una persona del sexo opuesto en tu mente, entonces ya estás cometiendo el pecado de adulterio. Y todo esto, tarde o temprano, van a llevar a una destrucción, ¿verdad? A que el ministerio, la cabeza del ministerio que Dios te ha dado sea cortada. Van a llevar a que tu familia sea destruida. Dios no quiere eso, pero si tú lo estás buscando, tarde o temprano eso va a pasar. Entonces, tenemos estas advertencias porque cuando nosotros podemos ver aquí que cuando vamos contra las leyes de Dios, nuestra vida siempre se va a dirigir hacia el mal y hacia el final, y al final hacia nuestra destrucción. No podemos ir en contra de la ley de Dios. Dios ya estableció sus leyes en su palabra. Entonces, estos son los verdugos de nuestro ministerio. Cualquier ministerio que tengas, que te haya sido dado, y nuevamente lo decimos, principalmente el de tu familia, todos estos acontecimientos pueden llevar a la destrucción de tu ministerio o de tu familia. Hay que tener cuidado. La vida de Herodes fue rodeada de muchos pecados y participó en ellos, por lo cual su ministerio quedó truncado por Dios. O sea, cuando decimos ministerio nos referimos al reinado que Dios mismo le había dado. Más adelante pasaron otras cosas, ¿verdad? Cuando entra otro emperador, hay unos cambios ahí que ocurren. Entonces, la misma mujer Herodías, ¿verdad? Esto lo dice la historia, la misma mujer Herodías le insiste a su marido a que reclame poder al César. Entonces, este hombre Herodes Antipas viaja hasta donde está el César y le pide que le sea dado poder, ¿verdad? Porque los cambios que hubo fue que le fue dado poder a otro Agripa. Entonces, esto no le pareció al César y de esa manera fue que él perdió su reinado. Incluso fue perseguido y fue desterrado, lo perdió todo. Él ya tenía ganado mucho, o sea, ya Dios le había dado mucha bendición teniendo a su cargo ese reinado, pero le fue quitado. Su misma necedad y la misma necedad de su mujer fueron su condenación, su propia condenación. Y no se diga en qué terminó su vida. Eso fue solamente lo que pasó aquí en la tierra. Pero ahora imagínense en dónde está Herodes en este momento. Está sufriendo en el infierno y no va a poder salir de ahí. La única vez que va a salir de ahí es para la resurrección, para ser juzgado y para ser arrojado al agua de fuego por toda la eternidad. Entonces, nada de esto puede salir bien. Siempre va a terminar mal cuando nosotros mismos nos sometemos a esos verdugos que son esos pecados contra Dios, que son obstinarse contra Dios, que son ir contra la ley de Dios. Tarde o temprano nos vamos a dirigir hacia la destrucción. Pero si nosotros, como Juan el Bautista, si nosotros nos ponemos atención, ¿verdad?, en las cosas que Dios quiere para nuestra vida, si nosotros
ponemos atención en la obediencia a Dios, o sea, todo lo contrario a lo que hizo Herodes, entonces va a haber bendición para nuestra vida. Cuando nuestra vida y ministerio terminan por causa de nuestro servicio a Dios. Podemos ver también en el caso de Juan el Bautista, ahora vamos a hablar de Juan el Bautista, que la muerte de Juan estaba rodeada de muchos pecados, pero él no participaba de ellos. En el caso de Herodes, él estaba rodeado de muchos pecados, pero participaba en ellos. Y en el caso de Juan el Bautista, había mucho pecado a su alrededor, así como nosotros podemos salir a la calle, podemos ir a nuestro trabajo y hay muchas tentaciones ahí. Pero nosotros decidimos si participar o no participar en esos pecados. Entonces, la exhortación es que nuestra vida y ministerio sirvan por completo a Dios, como lo hizo Juan el Bautista. Imagínense la gloria o el reconocimiento que viene de parte de Dios, la alabanza que viene de parte de Dios y no de los hombres, porque podemos desgastarnos aquí en la tierra buscando la alabanza de los hombres, pero esta alabanza no sirve para nada, es pura basura. La alabanza que viene de Dios, esa es la que es preciosa, cuando Dios nos reconoce. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Imagínate, así le dijo el Señor a Juan el Bautista cuando lo recibió en la gloria, cuando su cabeza de Juan el Bautista fue cortada. Entonces, él entró a la gloria del Señor con todas sus coronas, con todos los reconocimientos de parte de Dios, y con ese ministerio glorioso que tuvo de predicación de la palabra, pero más aún de preparar el camino de su Señor, del Señor Jesucristo. Entonces la exhortación es a vivir una vida como la de Juan el Bautista, entregados a nuestro Dios, aunque esto nos pueda resultar también contraproducente en el sentido terrenal, ¿verdad? Nos va a traer problemas. A Juan el Bautista le cortaron la cabeza por predicar la palabra de Dios. Entonces esto puede traer consecuencias a nuestra vida. Sin embargo, si estamos en manos de Dios, ¿eso qué importa? Lo más precioso es que Dios esté agradado por nuestra vida, que esté agradado porque nosotros le obedezcamos a Él. Esa es la exhortación de esta noche. Que huyamos de los verdugos de nuestro ministerio o de los verdugos de nuestra familia que nos pueden conducir hacia la misma muerte, ¿verdad? Porque el rey Herodes pensaba, cuando en el momento que mandó decapitar a Juan el Bautista, él mismo se mandó cortar la cabeza. No en ese mismo rato, no en ese mismo momento, pero sí más adelante. Su ministerio o su servicio aquí en la tierra terminó y no tuvo parte más en el reino de los cielos, y ahora en la actualidad está en el infierno y no saldrá de ahí más que para el juicio final. Entonces hay muchas cosas que Dios tiene para nosotros. Dejemos lo que sabemos que está obstruyendo nuestro ministerio, dejemos lo que sabemos que está dañando a nuestra familia. No dejemos entrar a nuestro hogar ninguna clase de espíritu de pornografía, de fornicación, para que nuestra familia no viva en eso también y no les sea heredado eso, que mejor les sea heredada la palabra de Dios, que les sea heredado lo mejor, que es la palabra de Dios y la obediencia a nuestro Dios. Amén, hermanos. Vamos a orar para que el Señor nos guíe. Gracias, bendito Dios, porque has sido bueno, nos has dado tu palabra, bendito Señor. Gracias, Señor, porque tú nos adviertes a tiempo y fuera de tiempo, Señor.
Gracias, Señor, porque todavía estamos a tiempo, Señor, de rectificar nuestro camino, Señor, de entender que tú tienes muchas cosas para nosotros. Nos has tomado en cuenta en el ministerio, nos has tenido por dignos del ministerio cuando no lo éramos, nos has tenido por dignos de tener una preciosa familia, Señor, que nos has regalado. Ayúdanos, Señor, que nuestra familia sea protegida siempre, Señor, que no entre el devorador, que no sea destruido nuestro matrimonio, nuestra familia, que nuestros hijos crezcan en rectitud de tu palabra, Señor, con la llenura de tu Santo Espíritu, Señor, que te conozcan a ti, que conozcan tu evangelio, Señor, que se conviertan de sus pecados y que te entreguen su vida a ti, Señor. Oramos por ellos, bendito Dios, por nuestros hijos, por nuestro matrimonio, Señor, porque es el principal ministerio que nosotros hemos recibido, Señor. Ayúdanos, bendito Dios. No queremos que esos ministerios que tú nos has entregado sean destruidos, sino que sean prosperados por tu mano, Señor. En este momento queremos poner todo en tus manos, Señor. Queremos poner nuestro corazón en tus manos, Señor. Que reines completamente en nuestro corazón, en nuestra mente, en los miembros de nuestro cuerpo, Señor. Que se aparte la maldad, Señor. Límpianos de toda maldad. Y que podamos nosotros servirte siempre dependiendo del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y del poder del Espíritu Santo que nos fue dado, Señor. Gracias, bendito Dios, por tu palabra. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a que esta palabra, Señor, sea cumplida en nosotros, Señor, y que podamos, con el poder de tu Espíritu Santo, aplicarla a nuestra vida, Señor bendito. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.